Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles día 8 de marzo, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy pues observando toda la caída que tuvo lugar ayer en los mercados americanos y que nos ha dejado, en el caso del SP500, justo en la media de 200 en gráfico diario. Ahora lo veremos. Como siempre antes, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Tengamos también en cuenta hoy que a las 4 de la tarde hora española peninsular, media hora después de la apertura americana, va a haber nuevas declaraciones de Powell, así que cuidado a esa hora también porque puede haber mucha volatilidad. Venga, vámonos a los gráficos, empezando con el futuro del mini SP500 en gráfico diario. Bien, estábamos en la zona clave, zona de los 4.050, 4.060. Nos dejó ya en la sesión del pasado lunes una vela pues que nada favorecida, una estrella fugaz que ayer pues remató esa figura de giro con una envolvente bajista en gráfico diario, naciendo en la zona clave de resistencia y cerrando un poquito por encima, pero llegó a tocar la media de 200 en este marco temporal diario, ahí lo vemos. Así que tenemos en la zona clave una figura de giro en velas japonesas muy importante, una estrella confirmada con una envolvente y por tanto ahí pues no tiene muy buen augurio, aunque la media de 200 ahora mismo está ahí de soporte y pues de alguna manera podría actuar de freno de toda esta caída. Tenemos por tanto una zona clave que es esta de aquí, los 3.980 aproximadamente, que está ahí actuando de soporte. También es un poco ese nivel del retroceso del 61,8% de toda la subida desde estos mínimos y por tanto hay confluencia de soportes importantes. Si perdemos esto, si perdemos la media de 200 en gráfico diario, la probabilidad de irnos al inicio del impulso 3.925 es altísima. Así que vamos a ver qué ocurre ahí. Gráfico de 4 horas. Aquí tenemos el movimiento, la caída estrepitosa de ayer y en la sesión de hoy de momento hay un poco con poca volatilidad. Ya digo, tenemos también una sesión hoy por delante con emociones y con un soporte que está ahora mismo, a falta de 2 horas de la apertura americana, está ahí siendo atacado, pero todavía pues no se ha roto, está testeando la zona. Aquí se ve como ya pues actuó de resistencia este nivel, 3.980. Ahí tenemos también el 61,8% de toda la subida y por tanto límite de esta estructura alcista que se formó aquí a principios de marzo. Digo, si perdemos esto con la confluencia que hay también aquí en la media de 200 en diario, pues mala señal. La caída podría ser acelerada hasta la zona de los mínimos de marzo. Bien, por encima, ¿qué tenemos? Pues tenemos los máximos del día situados en los psicológicos 4.000, que coincide además ahora con la media de 200 en este marco temporal de una hora. Así que aquí tendríamos esa primera resistencia que en caso de ser rota al alza podría llevarlo a la zona como resistencia más importante, a la zona de los 4.020, 4.030, que aquí tenemos toda esa zona de máximos dejados aquí a finales de febrero. Por tanto hay una zona muy potente de ahora mismo de resistencia, que ya actuó ayer de resistencia. Fijaros que después de esta caída fuerte el precio hizo ahí una corrección, un pullback, que justamente ahí se giró en la zona de entrada de cortos potente alrededor de los 4.025, que ahora pues también evidentemente la tendríamos que tener en cuenta como resistencia si el precio llegara ahí. Si volviera a meterse por encima de esta zona, despejaría un poco la posibilidad de una continuación de las bajadas, pero mientras esté el precio por debajo de los 4.025, la posibilidad de una continuación bajista está abierta. Bien, pues aquí tenemos un poco los niveles principales, ya digo, sobre todo el nivel muy importante, este de aquí, zona de los 3.980, donde le confluye la media de 200 en diario. Si perdemos esto, las caídas se pueden acelerar. Vámonos al Nasdaq.
gráfico diario también vemos en una zona, aunque con más volatilidad, pero también clave de resistencia, que era esta zona de aquí, esos mínimos comunes de esa estructura de giro. El precio llegó, también una vela tipo estrella, con confirmación de la sesión de ayer, también esas bajadas pronunciadas. Y en gráfico de 4 horas pues vemos que de momento el precio se ha detenido en lo que sería la corrección del 50% de toda esta subida desde los mínimos de marzo, una zona que ya fue destacada en sesiones anteriores, este nivel de aquí, 12.150, toda esa zona de máximos. Vemos también en el gráfico de 4 horas la pérdida ya de la media de 200 en este marco temporal, y como soporte siguiente y muy importante a destacar esta zona de aquí, en 12.050, y tendríamos varios soportes. En primer lugar, el retroceso del 61,8% desde los mínimos mensuales, y también la media de 200 en este marco temporal diario. Está situada justamente aquí alrededor de los 12.050. Si vamos al gráfico de 1 hora, para concretar un poquito más los niveles, ahí estamos en los mínimos del día, situados en los 12.136, con apoyo de la media de 200 en este marco temporal de 1 hora. Si perdemos esta zona, la rapidez con que puede ir al precio a buscar la media de 200 en los 12.050 es altísima, o sea, la probabilidad es muy alta de que vaya aquí. Y si perdemos esta zona, pues arrastraría también al S&P 500 a perder la media de 200, y podría llevar al Nasdaq a los mínimos del mes, situados en los 11.850. Por tanto, aquí tenemos en el Nasdaq un nivel muy importante, en la zona de los 12.050. Como resistencia, la principal y más relevante, pues aquí la tenemos en los 12.260, 12.300. Tenemos por una parte ese retroceso de este impulso bajista que nació un poco en ese hombro derecho formado, en esa estructura de giro que se formó de hombro, cabeza, hombro. Aquí también en el Nasdaq, también visible en el S&P 500, como lo comenté ayer. Y que aquí tenemos un poquito ese retroceso del 61,8, también mínimos de toda esta zona de aquí de soportes, y zona pues relevante también del pasado, esa zona de soporte, resistencias, que siempre que el precio se ha acercado ahí hemos visto reacción en él. Así que importante zona de resistencia alrededor de los 12.300, importantísimo soporte en los 12.050 y los mínimos del día, que es el soporte más inmediato, que en caso de pérdida pues lo podría llevar al siguiente, la media de 200 en gráfico diario. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación del día de hoy. Atentos a las 4, que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Hasta mañana.